Buenos días a todos, de parte de AmCham y de parte del Comité de Bienes Raíces y Construcción. Es su comité realmente y realmente es un espacio para que todos los que estemos en la industria y que estamos miembros de AmCham o invitados podamos pues estar actualizados y conectados con temas que sean actuales y sean beligerantes y sean importantes para todos los que manejamos clientes y transacciones y estamos en el mundo inmobiliario, ilegal u otros. Entonces, bueno, básicamente el día de hoy tenemos una super invitada, la licenciada Yamilet Atencio. Actualmente es abogada independiente con su firma. Ella es ex subdirectora de propiedad horizontal del MIBIOT en la administración pasada. Ella ocupó el cargo durante los 5 años. Entonces es muy importante esta mención porque, bueno, o sea, el día de hoy vamos a hacer un análisis de la reglamentación a la ley 31 de propiedad horizontal en base al decreto ejecutivo 151 del 16 de junio del presente año. Entonces realmente es un decreto ejecutivo que pues, reglamenta la ley de PH, pues como se conoce, hace menos de 2 meses, y esta ley de PH casualmente es de hace 10 años, ¿no? Entonces es interesante, sin entrar en mucho detalle de, bueno, digo, el timing de la reglamentación, digo, nos parece positivo de manera general, que se han establecido ciertas medidas y por eso hemos iniciado pues esta ronda de conversatorios afines al tema. La semana pasada, por medio de nuestra Vice Chair del comité, Rose Moreno, que está aquí presente, pudimos conectar con el MIBI y trajimos al viceministro de Ordenamiento Territorial, al señor José Batista González, y se comentó sobre tanto el decreto 150 y el 151, y también trajimos a Uriel Espinosa, el director nacional de propiedad horizontal del MIBI, y también trajimos a Mari Carmen La Rodríguez y Carla Salvatierra en el tema de ventanilla única, que no es el tema de hoy. Entonces, la verdad que la semana pasada le dimos una apertura al tema, que es un tema denso y que es complejo, y la semana pasada fue un poco más como por artículos y por temas bien técnicos y específicos. El día de hoy queremos hacerlo un poco más dinámico. La verdad que Yamilet es súper dinámica, súper chispa. La verdad que nos ha encantado tenerla en el comité el día de hoy y esperemos verla más seguido con nosotros. Y entonces, pues nada, yo soy Arturo Miranda Castillo, pues miembro de AmCham desde el 2006, ya 14 años de miembro. Y la verdad que me siento en casa y por supuesto siempre agradeciendo a todo lo que es AmCham, a todos los que nos apoyan tras bambalinas, que están aquí siempre presentes el día de hoy, y por supuesto pues a nuestros sponsors principales del Platinum Leadership Circle, como 3M, KPMG, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Delta City, Panama Canal Railway, AES y Chevron, como empresas importantes, miembros de AmCham, que pues apoyan todas estas iniciativas y que nos permiten estar aquí en esta mañana de hoy súper bien acompañados y en un ambiente ameno para tener esta conversación. Así que bueno, para evitar seguir, le doy el paso y la palabra a Yamilet Atencio para que nos presente la presentación y la charla del día de hoy. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a hablar sobre este tema muy importante, porque resulta ser un tema bastante importante y sobre todo en medio de esta pandemia, que es lo que es la reglamentación de la ley de PH, ¿no? En este pequeño espacio que vamos a tener, pues trataré de ser lo más breve posible, hacer una síntesis de los puntos más importantes que toca la ley, que toca esta reglamentación de la ley de PH, tanto para el promotor como para el lado del propietario, es decir, de todos aquellos que vivimos en una propiedad horizontal. Ok, ahorita les voy a compartir la presentación para poder iniciar a hablar sobre los puntos que quiero tocar. ¿Ya la pueden ver? Sí. ¿Ven la presentación? No. Ok, vamos a ver. ¿La logran ver? Sí. Ponla en modo presentación y estamos listos. Perfecto. Vamos a ver aquí. Listo. ¿Y ahora sí la ven bien? Sí. Ok. Como les comentaba,
vamos a tocar el día de hoy ciertas disposiciones que han sido desarrolladas y que definitivamente la encontramos en la ley de pH, en lo que vendría siendo la figura del promotor, del propietario, la asamblea de propietarios, la junta directiva, administración y sobre todo la autoridad competente. En ciertos aspectos podemos tener, para que tengamos un pantallazo de que no solamente tenemos que ceñirnos a lo que dice la ley de propiedad horizontal, sino que también ya tenemos un decreto ejecutivo que la reglamenta y sobre todo también el reglamento de copropiedad, que es una figura muy importante dentro de este régimen, y el reglamento de uso. Aquí quiero hacer una pequeña distinción entre estos dos reglamentos porque en lo personal y creo que a la gran mayoría de los que nos dedicamos a este tema de propiedad horizontal, siempre nos han llegado estas preguntas sobre, ok, está en el reglamento de uso, ¿qué es el reglamento de copropiedad? ¿Dónde yo puedo colocar tales disposiciones? Entonces existe como, por ejemplo, por decirlo así, una confusión. El reglamento de copropiedad viene siendo aquel reglamento que el promotor somete a la Dirección de Propiedad Horizontal para la incorporación de su proyecto. Aquí va a tener todas las disposiciones particulares de SPH y sobre todo las disposiciones que establece la Ley de Propiedad Horizontal. En cambio, el reglamento de uso es un reglamento dictado por la Junta Directiva, aprobado por la Asamblea de Propietarios, en donde nosotros vamos a ver todas aquellas disposiciones para la sana convivencia dentro del edificio. Es decir, por dónde vamos a bajar las mascotas, cuál es el tema que le voy a dar, el uso que le voy a dar a los estacionamientos de visita, reglamentar pues de que cierto propietario no se puede estacionar en los estacionamientos de visitas porque definitivamente el fin es para las visitas dentro del PH, establecer todas aquellas disposiciones en cuanto a las mudanzas, o sea, todo este tipo de cosas que se ven en particular en el PH. Como yo le comentaba a Arturo el día de ayer, en lo personal, yo, tanto cuando ocupé el cargo de subdirectora en el periodo pasado, como ahora pues que estoy en la práctica privada, yo siempre he dividido el tema de la ley de propiedad horizontal en las dos figuras más importantes que vamos a ver. El promotor, que como sabemos pues es una persona natural o jurídica que va a promover la construcción de una propiedad horizontal. Aquí pues nosotros tenemos que hacer puntual mención a que es importante que todos tengamos el conocimiento de que no solamente se incorporan al régimen de propiedad horizontal edificios, como comúnmente nosotros los vemos por toda la ciudad, sino también tenemos urbanizaciones, proyectos de casas que también pueden ser incorporados al régimen de propiedad horizontal. Por otro lado, vemos la figura del propietario, que definitivamente viene siendo todas las personas que tenemos un derecho de gozar y disponer de una cosa o bien, con más limitaciones, sin más limitaciones que las que nos impone la propia ley. Partiendo de allí, entonces, pues nosotros vamos a tener un pequeño análisis la mañana de hoy, muy rápidamente para no extenderme tanto, de la figura del promotor para luego pasar a la figura del propietario. En cuanto a la figura del promotor, que como se lo comenté, pues vendría siendo más que todo la figura que vamos a ver en la etapa de construcción de un proyecto, es decir, de un edificio por fases, un proyecto de casas, cualquiera que pueda ser sometido al régimen de propiedad horizontal, que si mi mente no me falla, la vemos estipulada en el artículo 2 de la ley 31. Allí nos dice todos aquellos proyectos, por decirlo así, que pueden ser incorporados al régimen. ¿Qué vemos en esta reglamentación? Porque básicamente pues queremos hacer la mañana de hoy pues referencia a todos aquellos puntos que encontramos han sido, por decirlo así, desarrollados de una manera más profunda en la reglamentación y que vendrían siendo lo que son el pH originario, el pH derivado, pH por componentes y pH por multiusos. Estas figuras nosotros las encontramos en la ley de pH. Sin embargo, no la vemos muy definida. Sabemos pues que en la ley 31, en el artículo 5, vemos un glosario,
Pero si nos vamos a la ley, vamos a ver que en ese glosario no vamos a encontrar una definición de pH originario, ni de pH derivado, ni de pH por componentes, ni de pH por multiuso. Figuras que entonces fueron tocadas en esta reglamentación, dándoles una definición para puesto que las personas pues tengan un pantallazo más grande de cómo se maneja un pH originario y un pH derivado. El artículo 3 del decreto ejecutivo establece estas definiciones. Un pH originario es una propiedad horizontal surgida de la incorporación de edificaciones, lotificaciones, parcelaciones o urbanizaciones. Y sobre todo, pues cualquier otro bien que sea susceptible de ser incorporado al régimen, cuyas unidades inmobiliarias posteriormente van a ser pHs independientes. Por otro lado, ¿qué es un pH derivado? Un pH derivado es la surgida de la incorporación al régimen de una unidad inmobiliaria sobre una finca que ya ha sido incorporada al régimen del pH. En pocas palabras, pues estamos hablando de un pH mamá y un pH hija, por ponerles así una figura un poquito más sencilla, ¿no? Este tipo de proyecto, yo les puedo dar un ejemplo, podemos traer a colación aquí los pHs en Santa María, que pues allí nosotros vamos a ver el pH originario, pues vamos a ver varias torres de edificios que vendrían siendo derivados. Eso es un clásico ejemplo de un pH originario y un pH derivado. ¿Qué vendría siendo un pH por componentes? Un pH por componentes, vamos a ver dentro de él todas aquellas actividades que formen parte de una propiedad horizontal, cuya operación se va a diferenciar unas de otras. Básicamente es la definición que le dio la reglamentación a este pH. Y pues también encontramos los pHs multiusos, que son aquellos que vamos a ver que tienen un mismo uso, pero pueden establecerse diferentes tipos de componentes. Como nosotros sabemos aquí en Panamá, no podemos incorporar un pH y decir, ok, del piso 1 al piso 15 va a ser un pH residencial y del piso 15 al piso 20 va a ser un pH comercial. No, esa figura no existe aquí en Panamá. Aquí nosotros vamos a ver una sola propiedad horizontal, pero en esa propiedad horizontal nosotros vamos a poder tener componentes. Es decir, yo puedo tener un espacio, un pedazo del pH, una ala del pH que puede ser un pH para uso comercial, oficinas, consultorios, por decirlo así. Y en otro lado vamos a ver un pH residencial, por poner un ejemplo, o un pH turístico. Mezclamos esas figuras, pero estamos dentro de una sola propiedad horizontal. En cuanto a lo que conocemos como una modificación y desafectación, pues la modificación ya estaríamos hablando de aquellos trámites que vamos a realizar ya con una propiedad, un proyecto que ha sido incorporado al régimen. ¿Cuál vendría siendo el ejemplo de esto? Pues sencillo, de repente algún pH en donde tengamos que incorporar una segunda etapa, una tercera etapa, otra torre, hacer de repente áreas sociales, que me indiquen a mí que yo tengo que modificar el pH que actualmente está incorporado. O también puede ser que yo tengo una unidad inmobiliaria que yo quiera dividir o en el caso contrario, pues convertirla en una sola. Todo eso me va a llevar a mí a que yo tenga que solicitar una modificación para ese pH. Y todo va a desencadenar que yo tenga que modificar mi actual reglamento de copropiedad. Otro temita que toca la reglamentación un poquito más a fondo son las reservas del promotor. En las reservas del promotor vamos a ver pues una serie de disposiciones que al final del camino, en la práctica, todos estos 10 años, antes de que se hiciera esta reglamentación, antes de que naciera y fuera promulgada y que tengamos ahora todos que cumplir con estas disposiciones, en la práctica ya el promotor venía haciendo todo este tipo de reservas, todo este tipo de actividades. Es decir, si el promotor va a construir más de una torre en un complejo, tiene que reservarse para sí para lograr ese desarrollo futuro. Si lo dejamos a expensas de la asamblea de propietarios, imagínese, el promotor entonces no pudiera construir una segunda, tercera etapa. O sea, es allí el punto, ¿no?
También pues existe la posibilidad de que se usen, de que se reserven para sí pues el uso exclusivo de determinadas unidades inmobiliarias, azoteas, sótanos, fachadas, servidumbres, ese tipo de cosas pues no son nuevas en la práctica porque se hacen en la práctica, sin embargo pues las vemos ya un poquito más detalladas en la reglamentación. Es importante aquí indicar pues que el promotor se va a poder reservar todas aquellas áreas que sean viables para poder hacer ese tipo de reserva, porque no puede reservarse aquellas áreas que sean necesarias para la existencia, la seguridad y la conservación de la propiedad horizontal, porque eso ya afectaría, ¿no?, el uso como tal de lo que vendrían siendo las áreas. Vemos también aquí que ellos establecen un poquito más a fondo el tema de que, si bien es cierto, la ley establece que las reservas pues deben constar en los contratos de promesa de compraventa y de la compraventa como tal, para que el futuro propietario esté anuente pues de que la azotea es una reserva y todo lo demás. Aparte de que tenga que estar en ese contrato de promesa de compraventa, también tiene que estar incluido en el reglamento de copropiedad. Y lo que tenemos que hacer y señalar aquí específicamente es que la reglamentación vino a establecer ahora una figura que pues sí no se vio durante todo este tiempo y es interesante, y es que el promotor va a tener que presentar una declaración jurada en el momento en que vaya a presentar su PH a la incorporación, certificando que esa reserva se hizo constar tanto en los contratos de promesa de compraventa como en el reglamento de copropiedad. Definitivamente pues no voy a entrar a tocar el tema de los años porque la reserva, sabemos que la ley dice que es por 10 años, así que eso no va a variar, porque algo que tenemos que tener presente es que la reglamentación ha llegado para establecer los parámetros, los requisitos más específicos en temas de propiedad horizontal. No es que viene siendo una modificación de la ley, no, eso tenemos que estar claro, que la reglamentación va a definir las pautas, los procesos y los puntos para la incorporación al régimen y todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal. Ya pues el día de mañana, como también lo comentaba con Arturo ayer, y era que pues lo que tiene que seguir es una modificación de la ley de PH, pero eso créame que podemos hablar en otro momento sobre estas particularidades que pueden ser incorporadas para hacer de la ley de propiedad horizontal definitivamente una ley que vaya acorde a lo que estamos viendo hoy en día, porque obviamente Panamá va creciendo, los proyectos van creciendo, las figuras van creciendo y definitivamente llegará un momento en donde eso se quedará corto. Un tema importante y que surgen muchas preguntas es la cuota de gastos comunes. No me quiero extender tanto porque esto sí es una figura que no ha variado mucho, sin embargo sí podemos sacar ciertos puntitos relevantes de la reglamentación. ¿Qué es la cuota de gastos comunes? Eso pues lo sabemos todos aquellos que vivimos en un edificio y que nos los establece el artículo 5 en su numeral 13, si no me equivoco, que nos indica pues que es una obligación que va a tener cada propietario de una unidad inmobiliaria de cubrir con su participación en los gastos de administración, conservación, mantenimiento, operación, según lo que establezca la ley, su reglamento de copropiedad o lo que disponga la asamblea de copropietarios. Aquí pues es importante que yo les indique, porque muchas personas que viven en un edificio o que manejan este tema, siempre tienen esta serie de dudas en donde dicen, ok, pero yo debo una cuota extraordinaria y no me dan paz y salvo. Fácil. Dentro de la cuota de gastos comunes, no solamente van a entrar las cuotas ordinarias, sino también las extraordinarias y también las multas y cualquier otra que esté establecida en el reglamento de copropiedad. O sea, que dentro de esa cuota nosotros va a entrar todo, va a estar todo allí, como un todo. O sea, que si uno debe algo de eso,
es mentira que te van a poder dar un paz y salvo. ¿Cómo fijamos la cuota de gastos comunes? Edificios, sabemos que es en atención al metraje. Y en urbanizaciones es por unidad inmobiliaria. Algo que sí establece esta reglamentación y lo deja bien, como por decirlo así, clarito, es que bajo ninguna circunstancia el establecimiento de la cuota de gastos comunes puede estar vinculado a parámetros particulares de determinado propietario. ¿Por qué yo creo que ellos hicieron esta mención? Siento que lo hicieron porque hay PHs en donde nos podemos encontrar que un propietario dice, ok, yo vivo en planta baja, yo no utilizo elevador, así que yo no tengo por qué pagar determinado porcentaje de mi cuota porque es que yo no utilizo el elevador. Pero bueno, la ley no hace ningún tipo de distinción al respecto. Así que creo que ellos quisieron hacer este paréntesis para que sepan de que pues la ley establece cómo se fijan las cuotas. Hacerlo de una manera distinta por determinado propietario, pues al final del camino eso resultaría como discriminatorio. Y créame que tendríamos en un PH a todo el mundo encima, cayéndonos, diciéndonos por qué le cobramos a Yamilé tanta cuota y por qué le cobramos a Arturo tanta cuota, si el metraje es el mismo. O sea, creo que la línea va por allí. Es lo que me parece que quisieron hacer, pues esa acotación. Un tema importante y que a mí me llamó bastante la atención cuando lo leí es el tema de la imposición de los recargos. El decreto ejecutivo nos señala que la imposición de recargo será desde el momento en que se generó la mora en el pago de la cuota de gastos comunes y se aplicará sobre la cantidad no pagada. Dicho recargo no puede exceder, no va a poder exceder del 20% sobre la cuota de gastos comunes, por decirlo así, no pagadas, dejadas de pagar. ¿Por qué les digo que me llama la atención? Porque hoy en día, la gran mayoría, porque no voy a decir que todos, porque de verdad que no sería lo sano, establece en sus reglamentos de copropiedad que los propietarios tendrán, por ejemplo, los 5 primeros días de cada mes para cancelar su cuota o dentro de los 10 primeros días de cada mes y que pasado ese periodo se cobrará un interés del 5%, del 2%, pero es por un pago tarde. No estamos hablando de una mora, porque la mora, la ley sí establece específicamente qué se considera como mora, y es aquella persona que no cumpla con la obligación del pago dentro del periodo de 2 meses o más. Entonces, ¿por qué me llama la atención? Porque pues aquí estamos diciendo que yo solamente voy a poder cobrar el 20% cuando estemos en mora, o sea, después de 2 meses. Pero ¿qué va a pasar con estos reglamentos de copropiedad donde establecen un interés por el pago tarde? No es lo mismo pagar tarde una cuota a caer en morosidad, que ya sabemos que caer en morosidad incurre otro tipo de penalizaciones, por decirlo así, o de actividades, ejecuciones que puede hacer la Junta Directiva y Administración, que es colocar obviamente a las personas en un listado de morosos, empezar a pues cortar, por decirlo así, ciertos servicios comunes o por presentar un proceso ejecutivo. O sea, eso es otro rollo, como le digo yo. Pero a mí me queda la duda, pues, ¿qué va a pasar con estos reglamentos que dicen esto? ¿Yo los voy a poder aplicar o no los voy a poder aplicar? Entonces creo que aquí, pues sí, en lo personal le puedo decir pues que siento que podemos estar un poquito en el limbo, por decirlo así. Pero bueno, eso ya será pues materia de poder discutir y ver ciertas opiniones al respecto, ¿no? En cuanto a la asamblea de propietarios y junta directiva, aquí pues vamos a entrar en un dilema y creo que puede ser una de las mayor cantidad de preguntas que yo he visto desde junio que se promulgó esta reglamentación, y es que vemos algo muy particular y creo que todos van a estar en la misma sintonía en el sentido de que actualmente sabemos que no solamente Panamá, sino que el mundo entero estamos viviendo con este tema de la pandemia y el COVID-19, y pues es un tema bastante preocupante. Y también lo ha sido todo este tiempo para los PHs.
vemos que en esta reglamentación, tanto para la junta directiva como para la asamblea de copropietarios, empezaron a establecer las asistencias a reuniones mediante métodos electrónicos. Y se los digo porque tanto me llegan consultas como también he participado en otras reuniones, en otros conversatorios, y siempre sale esta pregunta. Entonces, ¿vamos a poder hacer reuniones vía Zoom, vía Teams? O sea, ¿la vamos a poder hacer? ¿Nos vamos a poder reunir? ¿Cómo va a ser esto? Pues la reglamentación establece que se va a poder hacer este tipo de reuniones, pero todo lo supedita a reglamento de copropiedad. Que yo sepa, la verdad que me puedo estar equivocando, vi bastantes reglamentos de copropiedad en la administración pasada cuando trabajé en EPH, en el Ministerio de Vivienda, pero que establezca específicamente una disposición como esta, yo les puedo decir que pueden haber muy pocos que la tengan. Cuidado, no hay ninguna que la tenga. Entonces la reglamentación lo está supeditando a que esto debe decirse en el reglamento de copropiedad. Si bien es cierto, pues podemos hacer una que otras consultas sobre el tema y sobre todo de repente al Ministerio de Vivienda, porque a mí me surge la duda y creo que le surge a todas aquellas personas que manejamos temas de propiedad horizontal y es, por ejemplo, hay asambleas que yo puedo realizar, pero que las decisiones que yo tome allí no son materia registral. Entonces, a mí la primera duda que se me vino a la cabeza fue, ¿qué va a pasar con el registro público? Porque, por ejemplo, lo que son actas en donde yo cambie junta directiva, en donde yo cambie de administrador, esas son actas que son sujetas a revisión y registro por parte de la entidad que se encarga de esto, que sabemos que es el registro público, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser ese manejo si yo llego a hacer una reunión de manera electrónica y yo tengo que someter esa acta a registro público? ¿Cuál es la opinión del registro público? Yo no la tengo ahorita. O sea, realmente les tengo que ser sincera, no la tengo en este momento, porque definitivamente es algo que se tiene que conversar con la entidad registradora en este caso. Así que pues surge estas dudas de que, ok, tengo que incluirlo en el reglamento de copropiedad, pero entonces la voy a poder hacer. ¿Cómo la voy a hacer? No existe un parámetro ahorita mismo o un desglose de cómo la vamos a poder hacer. Pero pues es importante quizás tomarlo como base para una futura modificación de la ley en donde ya uno le pueda dar una mayor fuerza a esta figura. Porque entendamos, y como les comenté desde un inicio, la reglamentación no viene a ser una ley nueva, no podría ser una ley nueva, viene a ser aquel documento que va a establecer los procesos y los parámetros para incorporar PH y todo lo que tiene que ver con el régimen. Vemos también, pues, que en la reglamentación establece ya de manera de listado, que creo que le permite más a las juntas directivas y a las administraciones buscar el artículo 54 del decreto ejecutivo. Allí yo veo todos los porcentajes que yo necesito para tomar decisiones. Eso de repente puede decirse que fue bueno colocarlo así, toda vez de que aquellas personas que quizás no son profesionales del derecho, que no manejan el tema, pero que viven en un edificio y quieren estar ilustrados de lo que necesitan para tomar ciertas decisiones, pues que se los hayan colocado a manera de listado, pues me parece que ha sido algo bastante importante. La junta directiva, ¿me escuchan bien? Sí, magnífico. Sí, ok, es que me salió perdón, es que me salió un mensajito que yo dije, ok, creo que estoy hablando y nadie me está escuchando. No, continúo. Estamos aquí. En cuanto a la junta directiva, también pues, en el primer punto puse, como sabemos, no solamente las asambleas se reúnen, también se reúnen las juntas directivas, que tienen sus propios periodos de convocatoria y se reúnen para tomar ciertas decisiones. Pues allí también incluyeron el tema de la participación mediante métodos electrónicos, que vendría siendo básicamente lo mismo, mediante alguna herramienta como las que conocemos nosotros hoy en día. En cuanto al reglamento de uso, es importante que lo hayan traído a colación, porque aquí vamos a tener que incorporar el procedimiento que va a tener que realizar la junta directiva para aplicar multas. Esto no lo hemos visto, definitivamente no lo hemos visto,
porque como veremos más adelante, en la ley se establecían unas multas que el MIBIOT podía aplicar, pero todo estaba sujeto a una reglamentación. Las juntas directivas hoy en día en los PHs también emitían que deben estar debidamente detalladas en el reglamento de uso, pero no existía un procedimiento. De la nada tú te llegabas con que, ay, yo me estacioné por 3 horas en el estacionamiento de visita, y llegaba la administración y te decía, no, porque es que el reglamento de uso dice que usted no puede estar más de tanto tiempo, y aparte usted es propietario y no se puede estacionar ahí, y le coloco la multa. Entonces te colocaron la multa y tú te quedabas como que, ¿y ahora yo qué hago? Con esta reglamentación estamos viendo con fuerza que el reglamento de uso debe establecer el procedimiento para que el propietario sepa qué es lo que tiene que hacer, y sobre todo tiene un derecho de defensa, porque hoy en día vemos que muchas administraciones, juntas directivas aplican multa y el propietario se queda como que, ¿pero por qué? Yo tengo un derecho a réplica. No existía nada actualmente. Ya le digo, es particularmente en algunos PH, no podemos generalizar. En cuanto a esto, pues creo que los que son abogados sabrán, no se van a poder imponer más de una multa por la misma falta. Eso es regla general. Y en este sentido, la imposición de multas por parte de la junta directiva va a tener que ser mediante una resolución debidamente motivada, y esa resolución pues va a ser notificada al propietario mediante el administrador. Esos son estos puntitos pues que para mí han sido un poco relevantes verlos en la reglamentación, y que en la práctica, antes de esta reglamentación, definitivamente no teníamos un norte sobre esto. Continuando con el tema, podemos empezar a hablar sobre lo que es la administración y los comités de administración, porque pues los comités de administración en lo particular han sido mencionados desde un inicio en la ley, pero como que pues en la práctica existían muchas dudas de cómo funciona este comité, o cuándo yo tengo que nombrar un comité, que eso no es para todas las propiedades horizontales, más que todo va a ser para aquellos complejos en donde vemos varias torres y en donde a veces es un poco difícil controlar la cantidad de propietarios que existe. La designación del administrador, pues nosotros sabemos que esto en un inicio lo va a hacer el promotor, porque es el que construye el edificio. Posteriormente, pues ya cuando se tenga la asamblea de copropietarios como tal, pues puede darse el cambio. Sabemos que esto se tiene que inscribir en el registro público para que surta sus efectos. Y en ese sentido, pues, es importante, y me llamó bastante la atención, aunque sabemos pues que es lo lógico, pero en la práctica muy poco se hace, es qué tenemos que hacer o qué debe ocurrir cuando se designe una nueva administración. Ya queda completamente sentado, escrito en piedra y papel, como digo yo, lo que tiene que entregar la administración saliente en cuanto a documentos, que tiene que entregar los libros de las actas de junta directiva, los libros de actas de asambleas de propietarios, estados de cuenta, correspondencia, todo lo que tiene que ver con la documentación bancaria, todos aquellos documentos que están bajo su responsabilidad de custodia. Todo lo entregado deberá entregarse por escrito, porque como sabemos, la administración tiene que rendir sus cuentas. Hoy en día aquí en Panamá pues son pocos los PHs que se ven involucrados en temas judiciales por temas de malos manejos. No existe tanta jurisprudencia al respecto, pero con esta reglamentación y más aún ahora que posteriormente vamos a ver lo de las sanciones, ahora los administradores y las juntas directivas tienen que estar pendientes a ejercer todas sus funciones tal cual como lo establece la ley. Ojo, no estoy diciendo que antes de estos 10 años no tenían que hacerlo, claro que sí, pero creo que ahora sí tenemos algo un poquito más detallado que nos permita tener una herramienta para poder ir a la autoridad competente, en este caso a la jurisdicción ordinaria, a pues, presentar algún tipo de proceso si a bien se tiene, ¿no?
Vemos la figura del subadministrador, siempre ha existido. Esa figura la vemos contemplada en el artículo 70 y algo por allá de la ley de pH. Sobre esta figura, pues viene siendo como un paliativo, en el sentido de que hay complejos de pH en donde, como los dije en un inicio, hay demasiadas torres y necesitan entonces, pues, el administrador necesita, pues, de acompañantes, por decirlo así, para que ejerzan su función. No vamos a encontrar ni en la ley de pH ni en la reglamentación un detalle sobre las funciones del subadministrador, pero lo que sí se dice es que el subadministrador, pues, va a tener las mismas funciones que tiene el administrador, por decirlo así. Así que pues al final de cuentas, pues todo lo que tenga que hacer el administrador, y si existe un subadministrador, pues también va a recaer sobre él. Y pues en cuanto a los comités de administración, para que tengamos pues una idea, allí opera tal cual como se los acabo de comentar, y es en aquellos edificios, en aquellos proyectos en donde también hay varias torres, varios complejos, y estamos frente a pHs por componentes o por multiusos, han establecido conformar este comité, que debe, en el reglamento de copropiedad, establecerse forma de nombramiento y todo lo demás. En el evento tal de que no se establezca, pues, el decreto ejecutivo señala que el comité de administración pues ejercerá su cargo hasta el mismo periodo que tengan los miembros de junta directiva. Ese comité tendrá que tener un representante de cada componente y una junta coordinadora que mínimo tiene que ser de 2 personas, nombrándose un coordinador y un secretario. Es importante que esto no se confunda, porque estamos hablando de figuras dentro de un régimen de pH en donde van a responder a una sola junta directiva, a una sola asamblea de copropietarios, para que pues no se confundan en que, ok, entonces vamos a tener un administrador inscrito y un comité también. No, realmente no funciona así. En la práctica, pues es más que todo para sintetizar algún tipo de funciones dentro del pH. Ok. Es importante mencionar estos temitas porque muchas personas dicen, ok, tengo un problema con un vecino, tengo un problema con un inquilino, ¿a dónde voy? Es aquí donde entramos a ver el tema de la competencia. La ley de propiedad horizontal establece competencias para el MIBIOT en ciertos puntos que voy a detallar ahorita, que lo pueden ver plasmado en la presentación. Sin embargo, aparte del Ministerio de Vivienda, nosotros también tenemos como competentes a las casas de justicia comunitarias y a la jurisdicción ordinaria. Las casas de justicia comunitarias, pues ellos tienen sus actividades específicas en temas de propiedad horizontal. Yo creo que en la práctica nos hemos encontrado con algunas casas comunitarias en donde en algún momento de la historia han colocado letreros y dicen, nosotros no vemos temas de pH, váyanse al MIBIOT. Ok, es claro. Sin embargo, creo que a veces por el desconocimiento un poco de la materia, pues ellos pues quizás quieren evadir ciertas responsabilidades, pero ellos son competentes para ver temas de propiedad horizontal. Y la jurisdicción ordinaria, cuando ya pues definitivamente hay personas que dicen, yo no me voy a ir al MIBI, yo no me voy a ir a la casa de justicia, yo me voy directamente a demandar a un juzgado. Ahí es donde pasa este tema. En cuanto al MIBIOT, la es de la ley de pH establece todas aquellas funciones de las cuales ellos son competentes, esas, aquellas atribuciones. Quejas, calificaciones de actas, informes de gestión. Con esta reglamentación, pues ellos ya establecieron el procedimiento que actualmente nosotros conocemos, porque supletoriamente, aparte de la ley de propiedad horizontal, aquí se tiene que utilizar la ley 38, que regula el procedimiento administrativo del 2000. Es una manera supletoria, ¿no? Allí vemos cómo se tienen que presentar los escritos, quiénes pueden presentar las quejas, o sea, todo el procedimiento como tal. Las quejas, pues nosotros sabemos que definitivamente son aquellas que se presentan cuando tenemos algún problema, o yo quiero presentar una queja frente a otro propietario, o a la junta directiva, o a la administración por X o Y tema. Las calificaciones de actas, que definitivamente son todas aquellas decisiones que han sido tomadas en una asamblea,
el propietario que sienta que definitivamente no se ha cumplido lo que establece la ley puede solicitar este tipo de proceso ante el MIBIOT. Y los que son los informes de gestión, que es algo bastante particular porque hay personas que a veces se encuentran con que le están pidiendo a la junta directiva o a la administración que les presente los informes y demás, y pues uno no recibe respuesta. O sea, uno se queda en el aire. Pues el Ministerio de Vivienda tiene la competencia de ordenarlo, siempre y cuando pues medie una solicitud bajo el 20% de propietarios que se encuentren al día con el pago de sus cuotas de gastos comunes. Esto es otro proceso que se puede ver allí con ellos y lograr pues entonces presionar y obtener la información que el PH en ese sentido requiera. Una figura importante y que le dejé básicamente una filmina es la conciliación. ¿Por qué? Porque la ley 31 del 2010 siempre dijo que el MIBIOT iba a servir de instancia de conciliación. Sin embargo, al final de ese artículo decía, esto será reglamentado mediante decreto ejecutivo con el ministro del ramo. Si mi memoria no me falla, dice más o menos así. Entonces, pues todos estos años que no tuvimos una reglamentación, no se pudo establecer este proceso desde la creación de esa ley. Ahora con esta reglamentación, pues el Ministerio de Vivienda reguló de una manera muy detallada el tema de la conciliación. Es decir, en primer lugar, ¿quién podría presentar una conciliación? No menos del 20% de la totalidad de los propietarios que se encuentren al día en el pago de sus cuotas de gastos comunes. Ahora bien, ellos establecen también una pequeña excepción. También podrán presentarlo sin necesidad de estar paz y salvo cuando estemos hablando de una violación específica de la ley o del reglamento de copropiedad. ¿Quiénes más pueden presentar una conciliación? Las partes en conflicto. Es decir, pues si yo tengo un conflicto con otro propietario, puedo ir yo, puede ir él. Si no vamos los dos juntos, pues entiendo que el proceso que ellos han establecido allí es que yo lleno mi formulario, que en el Ministerio de Vivienda van a tener ese tipo de formularios porque así lo dice la reglamentación. Yo lleno mi formulario, pues se le hace, por decirlo así, el traslado a la contraparte para ver pues si acepta o no. La junta directiva y las administraciones. Estas son las 4 figuras que pueden presentar una conciliación ante el Ministerio de Vivienda. Ese acuerdo definitivamente puede ser parcial o total. A nadie lo pueden obligar a conciliar. O sea, eso es así. Uno somete esto porque ambos tenemos la voluntad de resolver este problema de una manera pacífica, por decirlo así. Puede que en el interín se dé la situación de que, ok, yo te acepto esta parte, pero esta no. Entonces, pues, eso tiene que quedar establecido en el acuerdo que se emite en ese momento y pues yo tendré toda la libertad de irme a demandar o lo que a bien tenga a la jurisdicción ordinaria por aquello que yo no haya logrado un acuerdo. Ese acuerdo va a ser vinculante y su incumplimiento va a establecer sanciones que podamos ver posteriormente. Esta figura, pues, lo que yo les he comentado hoy, no es lo que podemos ver en la práctica ahorita, porque honestamente no sé cómo está el departamento del Ministerio de Vivienda para ver este tema a detalle. Sé que tienen que reestructurar todo el tema dentro de la dirección para poder empezar a ver esto, porque tampoco es que es tan sencillo. Esto que les he comentado, pues es básicamente lo que dice el decreto ejecutivo que lo detalla bien. Como le comenté, pues hay sanciones. Ahora sí vamos a poder ver a la gente con sus multas, a la gente teniendo que pagar por aquellos incumplimientos o aquellas prohibiciones que nos establece la ley o aquellas violaciones al reglamento de copropiedad, al reglamento de uso y demás. En ese sentido, los montos que podrán ver aquí son los que establece la ley y que definitivamente han sido desarrollados en la reglamentación, en donde vemos pues que vamos a tener unas multas de 50 a $500 por parte del Ministerio de Vivienda en cuanto
a las prohibiciones que establece el artículo 29 de la ley, que son una serie de numerales que definitivamente les puedo comentar que vendrían siendo, por ejemplo, si a mí me da por modificar una fachada y yo no pido el permiso, me pueden multar. Si yo elevo una construcción y yo no pido los permisos, me pueden multar. Si yo tengo sustancias, no recuerdo exactamente qué es lo que dice el artículo, temas de peligro a la humanidad y todo, me pueden multar. El artículo 29 establece todo lo que yo no puedo hacer dentro de un PH. Y por otro lado tenemos multas que van de $50,000 por el incumplimiento de la ley 31 de PH, por el incumplimiento del reglamento de copropiedad. Ahora bien, en esta reglamentación hacen referencia a que si en un reglamento de copropiedad existen multas, también podrán utilizar ese rango de multas siempre y cuando estén dentro de estos rangos en donde el ministerio tiene la facultad para multar. Y bueno, en la parte de abajo puse aquí registro mi BIOT, pero es para acordarme pues que ahorita con esta reglamentación el MiBIOT va a tener que llevar un registro de aquellas actividades, por ejemplo, si multan a un administrador, si multan a una junta directiva o si de repente los inhabilitan, tienen que llevar esos registros para saber el día de mañana pues quiénes podrán ejercer o no ese tipo de funciones, porque la ley lo estableció en su inicio diciendo que aquellas personas que incumplan, tanto junta directiva como administrador, quedarían inhabilitados. Pero hasta el sol de hoy, pues yo no conozco a nadie que esté inhabilitado por ejercer el tema, por haber incumplido, porque es que no teníamos este tipo de sanciones, no teníamos este tipo de regulaciones a detalle. Solo estaba en la ley, pero supeditado a una reglamentación. Y bueno, creo que espero no haberme extendido tanto, espero haber llenado por lo menos algunos vacíos que quizás pueda tener la gente. Y pues haber tocado algunos temas pues que me llamaron un poquito la atención en esta reglamentación. Como yo le decía a Arturo el día de ayer, yo me puedo quedar 5 o 6 horas hablando, pero no es la idea. Creo que después todos se duermen o no sé si no les parece tan interesante el tema. Entonces, pues creo que traté de tocar algunos temas puntuales que creo que todos los que vivimos en un edificio, pero sobre todo los que tramitamos estos temas de PH, son importantes. Vale, súper, Yamilet, la verdad que muchas gracias, muy agradecido, la verdad que me encantó tu presentación, very nice y muy colorida y muy simpática. Así que mira, vale, yo tengo un montón de preguntas, pero vamos a ir con las preguntas del Q&A y después vemos si puedo hacer un par de preguntas de las que tengo. Aquí tenemos a Catherine Reyes. ¿Cómo estás, Catherine? Dice aquí, ¿es posible extender esos 10 años de reserva como promotor? Esa es la pregunta. Bueno, en la práctica, pues al final del camino la ley dice son 10 años y son 10 años. No podemos hacer más allá de eso. De hecho, por eso establecieron el tope. Imagínense si no hubieran colocado un término, entonces perpetuaría una reserva del promotor allí. Son 10 años. La ley establece que son 10 años. Vale, te hago una pregunta de follow-up. ¿Qué pasa después de los 10 años? O sea, ¿qué pasa con esa reserva? ¿Se extingue automáticamente? O sea, dímelo así en la praxis. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Si el promotor no ejecuta su reserva, ya sea que tenga un espacio reservado, ya sea que tenga una azotea reservada, una fachada reservada, si pasan esos 10 años y él no ejecuta esa reserva, eso pasa a ser inmediatamente parte de un bien común dentro de la propiedad horizontal. Esa es la respuesta sencilla. Pasa a ser parte de los bienes comunes que tenga, ya sea lo que es la fachada, la azotea o ese resto libre, todo pasa a ser parte del PH, es decir, la asamblea va a ser el dueño. Ya. Mira, la verdad que, o sea, apenas estabas en los primeros 15 minutos de la presentación, me acordé de un par de casos interesantes y pensé, concha, en verdad que no es el espacio, pero y no quiero tocar los casos porque hay unos conocidos y unos no conocidos de promotores que han hipotecado piscinas, han hipotecado de todo un poco de un PH. Entonces, para mí eso es un tema, pero digo, sin entrar en detalle, porque hay un par de que uno se recuerda, hay uno en particular, pero hay otros que la gente no sabe porque nunca han estado en los periódicos y son casos de montos cariñosos. O sea, por ejemplo, un PH que tiene 4 torres o 5 torres y de repente el área social es bien cariñosa. Cariñosa es grande,
a nivel de metraje tiene varios niveles, o sea, estaban hablando de, y promotores la han hipotecado, literal. Entonces, la verdad que te digo, o sea, yo sé de qué digo, no es un tema, pero me acordé de eso porque al final de cuentas, yo sé que este no es un espacio judicial ni para casos específicos, pero en verdad que mi pregunta es ¿qué tú opinas de eso? O sea, en verdad que al final, digo, sí, hay una reserva y en teoría son cosas mínimas, o sea, son azoteas, son sótanos, fachadas y servidumbre, o sea, es algo mínimo. Entonces, dime tú a mí, ¿cuál es tu opinión de cómo un promotor pudo hipotecar una área social completa? Y ni siquiera estoy hablando del interior de Panamá, estoy hablando de la ciudad de Panamá. O sea, que son casos, entonces dime tú qué opinas de eso. O sea, eso es algo No, que... sí, sí, es un tema preocupante y creo que todos vimos en las noticias un caso específico que definitivamente me voy a reservar el nombre, pero sabemos cuál fue, en donde nos encontramos hipotecadas piscinas, en donde encontramos hipotecados un lobby. O Sí, sea, un lobby. Yo, entonces, ¿por dónde voy a entrar? Que un helicóptero me aviente a la azotea, yo me voy por la ventana y me meto, o sea, una cosa absurda. Lo que pasa es que, y es como yo lo comenté, y lo sigo comentando con colegas y cuando me tocó vivirlo, es que aquí hay muchas partes involucradas. Aquí tenemos un ministerio de vivienda, aquí tenemos un municipio el municipio correspondiente, no voy a decir Panamá porque en realidad depende de dónde se encuentra el PH, el municipio correspondiente, tenemos una NATI, tenemos un registro público, tenemos un notario, tenemos demasiadas instituciones y figuras involucradas en donde yo puedo estar haciendo todo bien como municipio, como Ministerio de Vivienda, pero ya cuando vamos pasando o previo a que vienen donde tengan que ir, los pasos que tengan que seguir, vemos todo este tipo de figuras, porque por ejemplo hay muchas veces que podemos encontrar que el enredo se generó en el municipio, pero entonces cuando llegó al ministerio, entonces pues en el ministerio no vio esto, o cuando vino de ANATI no hubo una, por decirlo así, una modificación, o lo que sea, no se hizo un trámite aquí, y todo va relacionado. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hablarle de bellezas que yo he podido ver tanto en la práctica privada como en su momento me tocó ver cómo resolvía el tema, ¿no? sí. Eh, porque pues vemos que uno se pregunta, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo un banco lo hizo? Y en lo personal, y lo digo pues porque nosotros en algún momento tuvimos reuniones con las entidades bancarias para tratar de que entendieran la figura, porque lo que pasa es que, y es como lo que vemos a diario, yo soy abogada, yo tengo ahorita mismo mi coronita de abogada, pero yo no soy arquitecta, pero el arquitecto puede que se genere un proyecto que en su cabeza es espectacular, pero a la hora de que yo como abogada tengo que plasmarlo en un reglamento de copropiedad, yo digo, yo no puedo hacer esto, porque es que la ley no me da para hacer esto. Entonces, pues es parte y parte, es ver cómo yo te aprobé algo, pero resulta ser que tú te fuiste a un banco y hipotecaste. ¿Qué obtuvo? O sea, ¿qué el banco te pidió para hacer eso? Es mentira que te pide una ley de PH. Es mentira que ellos se ponen a analizar. No, ellos están por su crédito, porque el comité de crédito y están en ese papel. Y lo digo porque pues en alguna ocasión me tocó reunirme con bancos en donde yo tuve que decirle, ok, si no me comprenden la figura de propiedad horizontal, ¿cómo puedes dar un crédito? ¿O cómo quieres que yo te dé un crédito del aire? O sea, yo no puedo ver cuánto mide el cielo. Entonces por allí nos vamos, ¿no? Es bastante complejo el tema. Yo opino pues que definitivamente cuando ya todo está escrito, pues al final de cuentas a uno le toca ver qué vía tiene para salvar el tema y pues uno estudiando la situación uno tiene que ver cómo sale del problema, la verdad. Claro, vale, mira, en verdad que es un tema que es interesantísimo y da para mucho tiempo, porque son más casos de lo que uno se imagina. O sea, yo vi es algo, así que la verdad que es un tema. Yo he visto cosas en donde de repente ves que esto fue lo que se aprobó y entonces cuando estamos en notaría resulta ser que esto fue lo que se protocolizó. Dios, o sea, la gente no piensa que puede buscarse y meterse en un problema legal. Yo creo Claro, que no lo piensan en el momento, la verdad. Porque yo cuando, o sea, y estoy hablando de casos que me tocó ver que yo vi y yo dije que no estoy entendiendo. O sea, aquí está claro lo que está aprobado y aquí está lo que hiciste. Entonces, yo tengo mis pruebas y si me voy más allá, honestamente te puedo meter preso y todo por lo que hiciste. Pero entonces, por eso digo que hay tantas entidades involucradas en donde si no conocemos muy bien el tema,
pues yo puedo ir a un municipio diciendo, "Ah, este es mi proyecto", pero a veces tú no dices en el municipio que va a ser PH. Entonces el municipio dice, ah, tranquila, belleza. Cuando llegas a PH te das cuenta que el plano, que la medición y que el lote, y te das cuenta de que, señores, ¿y ahora cómo hacemos para que esto sea PH? Sí. Vale, mira, aquí tengo una pregunta de Ana Carolina Ureña. ¿Cómo estás? Buenos días. Ella es miembro AmCham por parte de Lowville y fue hace poco expositora en uno de nuestros comités. Entonces ella tiene aquí... Sí, yo la conozco, ella estudió conmigo en la USMAS. Vale. Y A te ver. dos preguntas, así que voy a hacer como las dos preguntas y ahí las respondo. Entonces uno dice, ¿es permitido poner multas más elevadas por caso de reincidencia? Esa es pregunta uno. Y la pregunta dos es si la junta directiva no emite la resolución motivada, no se generaría la obligación de pagar la multa. Ok. Sí. En primera instancia, pues con el tema de las multas, como lo establecí al inicio, cuando estábamos hablando del tema de las juntas directivas, se supone, y esto yo lo digo porque estamos básicamente frente a más de un mes, ¿sí?, de la reglamentación, entonces estamos en el ensayo y el error, supongo, en muchos PHs, viendo cómo vamos a modificar nuestros reglamentos. Se supone que la junta directiva debe establecer el procedimiento para la aplicación de las multas. Allí tienen ellos que establecer qué pasa en casos de reincidencia, porque hoy en día lo vemos. Hoy en día no vemos un procedimiento, pero sí vemos que, por ejemplo, yo cometí tal falta y vuelvo y la cometo en un mes, ellos vuelven y me multan, pero dependiendo de lo que diga el reglamento de uso de cada PH, con un monto inferior, pero lo hacen por reincidencia, o en algunos casos he visto que el monto es superior. Hay PHs en donde yo he visto que tienen multas con una cantidad de dinero que te quedas de dónde sacan esta gente estas tablas. Y al final del camino, ahí, pues, en su momento se entró en una serie de debates porque decían, ¿cómo a mí me puede multar una junta directiva? Mejor llévenme a la autoridad competente para que sea la que me multe. De hecho, hay uno que otro, creo que fue en primera instancia, luego en Tribunal Superior, hay uno que otro fallo que establece este tema sobre lo que tiene que ver con las multas. En fin, el reglamento de uso te va a tener que decir cuál es tu multa por cometer esto y cuál vendría siendo tu multa si tú eres reincidente. En cuanto creo que a la segunda pregunta, si me la repites un momentito, porque... La pregunta es si la junta directiva no emite una resolución motivada, si no se generaría la obligación de pagar la multa. Yo debería pensar, y esto es algo personal, porque en la práctica no sé cómo se esté manejando este tema. En lo personal, si yo no tengo una resolución motivada, yo me iría al Ministerio de Vivienda a presentar mi queja. Eso es lo que yo haría. Diciendo, ok, a mí me están multando por esto, yo siento que yo no tengo una obligatoriedad de pagarla porque pues yo no tengo una resolución que a mí me diga, usted está siendo multado porque el día tal cometió esto y lo otro, y una cronología, y sobre todo, como lo comenté, pero creo que no lo vimos en la filmina porque creo que no lo copié, esta es una resolución motivada que tiene que ser notificada mediante el administrador. O sea que en lo personal yo siento que si la junta directiva no cumple con eso, yo voy y presento mi queja al ministerio si la junta directiva insiste en que yo le pague la multa, porque yo estoy en todo mi derecho de decir, tú me tienes que dar una resolución, tú me tienes que decir por qué yo tengo que pagar esto, qué fue lo que yo hice, y sobre todo yo como propietario tengo el derecho de defensa, de decir, eso no fue así, y bueno, entras en el vulgar panameño, en el tirejala para ver si o te la ponen o no, pero tienen que cumplir con el requisito porque ya lo dice la reglamentación. Vale, magnífico. Aquí tengo una pregunta de Aida Liman. Dice aquí, ¿la Asamblea puede eliminar el recargo a la cuota por pago fuera de la fecha estipulada en el reglamento de uso? Ok. Las cuotas de gastos comunes, esa disposición debe estar establecida en principio en el reglamento de copropiedad, no en el de uso, porque eso es algo normativo. De hecho, cuando tú sometes a la incorporación en un PH, tú tienes que decir este tipo de disposiciones en tu reglamento de copropiedad, ¿ok? Y es importante que tengan presente, la asamblea de propietarios es el máximo organismo dentro de un edificio, es decir, la asamblea de copropietarios es la única competente, la facultada para tomar todo tipo de decisiones. O sea que si la asamblea se reúne y dice, vamos a modificar esta parte del reglamento de copropiedad
o esta parte del reglamento de uso, eliminando esto y lo aprueban con la cantidad que establece la ley, no debe pasar nada. Pueden hacerlo. La asamblea, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos, convocatorias y sobre todo que tengan quórum, porque es muy importante. Es tan difícil llegar a un quórum y yo creo que todos sabemos que nos encontramos con una y dos convocatorias y nadie se puede reunir y nadie puede hacer nada. Es importante cumplir con el quórum, el porcentaje, la asamblea puede hacer sus cambios. Exacto. Mira, aquí viene una pregunta follow-up también de Aida Lima. Dice, ¿el cambio de administrador debe ser decidido en asamblea de propietarios o la junta, que asumo junta directiva, puede decidir el cambio por el bienestar del PH? Ok. Aquí les voy a establecer algo curioso porque en su momento cuando estuve en el ministerio, que es cuando uno se tuvo que comer esta ley de atrás para adelante, en la ley de propiedad horizontal, y voy a ser muy honesta, te vas a encontrar con dos artículos en donde si los lees vas a ver que hay una cierta... Ambas figuras lo pueden hacer, la verdad. Porque hay un artículo que te lo supedita la aprobación de la asamblea, pero si tú te vas a las funciones de la junta directiva es la que hace el reemplazo del administrador. Así que por lo general, la regla general es que el administrador, el cambio lo hace la junta directiva. Ellos se reúnen y remueven y colocan al administrador que a bien tengan nombrar. Pero también te vas a encontrar con otro artículo donde te dice, la asamblea también lo puede hacer. Entonces, o pues, de repente, si lo que yo he visto que ha pasado en otros PH es en donde la junta directiva no quiere remover al administrador, pero la asamblea no lo quiere. Entonces, reunamos a la asamblea y cambiamos el administrador. Pero en primera instancia, pues, es la junta directiva la que hace el cambio. Porque sabemos que para algo tenemos una junta directiva, ellos tienen sus funciones. Entonces, ellos tienen que definitivamente realizar todas aquellas disposiciones que no tengan que involucrar hasta cierto punto a la asamblea, porque sabemos el enredo que es convocar una asamblea y sobre todo que la gente asista. Sí, mira, aquí hay una buena pregunta de Colombia Primola, dice, y bien buena con el tema, dice, en estos momentos no está permitido entonces hacer cambio de junta directiva, ya que no se pueden hacer asambleas generales. Ay, esa es una muy buena pregunta. Literal. De hecho, no, es una muy buena pregunta y de hecho en un conversatorio que también estuve la gente también se quedaba como que, ¿y entonces qué hacemos? Miren, yo sé que ahorita mismo, pues por este tema es bastante complicado. De hecho, no podemos hacerlo si nos cae un Ministerio de Salud definitiva y ve que estamos reunidos. Cónchale, la que se nos va a formar es otro rollo, ¿no? Entonces, pues aquí hay un tema un poco complejo porque estamos frente a una pandemia, pero también dentro de un edificio tenemos cualquier cantidad de problemas y tenemos que resolver esos problemas. La ley salió, esta reglamentación salió hace más del mes. Yo desconozco si se han hecho o no actualmente asambleas y cómo están manejando el tema frente al registro público. Pero si bien es cierto, tenemos tantos problemas dentro de un edificio, tantos, y de repente con las juntas directivas en donde la gente a lo mejor dice, ya yo no quiero formar parte porque ha pasado, yo necesito que cambien. Si nos vamos a lo que dice el decreto ejecutivo, tiene que tener en tu reglamento de copropiedad que vas a hacer una asamblea virtual, partiendo de allí. Si no lo tienes, no vas a poder hacer nada. Entonces, ¿pero cómo te vas a reunir para reformar tu reglamento de copropiedad? Tampoco puedes porque, vamos, si ustedes me dicen que es un PH de 5 unidades inmobiliarias en donde hay poquitos propietarios y de repente hay alguna sala en donde tú puedas ponerte más allá y yo más acá y más acá, o sea, son ideas que a uno se le vienen a la cabeza, pero no es lo óptimo decirlo, porque tampoco quiero incurrir en que diga, mira, que la licenciada está diciendo que vamos y hagamos asambleas virtuales porque se puede. Entonces, es un poquito delicado, pero si estamos frente a torres en donde son un montón de pisos, un montón de unidades, un montón de propietarios, no nos vamos a poder reunir ni aunque tengamos la mejor área social. Entonces creo que pues el tema, ahorita estamos en un debate interno y muchas personas que también manejan temas de propiedad horizontal y supongo que también la misma entidad que la regula, que es el MIBI, pues en estos temas viendo de que cómo vamos a hacer, porque ahora está esta reglamentación y ahora todo el mundo dice, vamos a reunirnos por Zoom. Y es complejo, o sea, complejo. No te puedo dar una respuesta de que, ok, reúnete y inténtalo en el registro público porque todo eso es costo y pues al final del camino también te puede generar un problema con el MINSA por todo este tema de la pandemia, ¿no?
Mira, la verdad que Yamilet, mira que he tenido una pregunta desde el puro inicio y la verdad que todas estas preguntas han dado con esta pregunta. O sea, para mí algo es la ley del 2010, algo es esta reglamentación del 2020, algo es el reglamento de copropiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En sencillos términos, lo que no está ahí no se puede hacer. O sea, que a nivel, si hacemos una analogía a nivel de sociedades, algo es la ley de sociedades, algo es el pacto social y algo son los estatutos. Entonces, si no está ahí, la ley lo permite, pero si no lo has especificado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos reglamentos de copropiedad de hace 10 años, de hace 5 años, de hace 3 años. Entonces, muchos reglamentos, o sea, mira, te lo pongo así. Mi opinión es que hay que modificar a todos los reglamentos y ni siquiera se puede hacer. Ya ves el tema, o sea, ni siquiera se puede hacer, porque el tema de temas electrónicos no está ahí. Yo seguro que yo en mi vida, no sé, dime tú a mí o alguien más en la sala, ¿quién ha visto que temas medios electrónicos, o sea, porque eso no importaba y nadie lo tomaba por sentado, y ahora sí se requiere y no está ahí? ¿Y cómo se modifica entonces ahora? Bueno. Exactamente. Es que ese es el gran dilema, porque yo para modificarme un reglamento me tengo que reunir. Claro. Y sobre todo yo tengo que discutir, porque es muy importante discutir en asamblea lo que se quiera modificar. Entonces, ¿cómo yo lo voy a hacer? Entonces, estamos todos supeditados a que tenemos que modificar los reglamentos de copropiedad. ¿Cuándo va a ser ese momento en donde yo pueda? Porque eso genera un debate, porque vamos a tener propietarios diciendo, quitemos esto, votemos, hagamos esto. Y es horrible. Si para uno ponerse, y lo digo yo en mi caso personal, de acuerdo, para la pintura de un edificio tuvimos que hacer no sé cuántas reuniones y esto era un tema para la pintura de un edificio. Imagínense hacerlo ahora para eliminar multas, crear multas, poner las asambleas electrónicas. Esto va a ser todo un rollo. O sea, sí. Pero bueno, pues yo siento que pues algo debemos poder hacer de manera positiva para poder ayudar a la propiedad horizontal, a las juntas directivas y sobre todo a todos los que vivimos en un edificio. Creo que todos tenemos que ser solidarios y todos tenemos que no buscar pelear ni generar este tipo de discusiones a veces sin sentido, y menos en este periodo en donde definitivamente es una situación difícil la que está pasando el país. Entonces, pues creo que todos tenemos que llegar a un punto y tratar de ser razonables, pero pues digo, cada ser humano es diferente, cada quien actúa de la manera que a bien. Vale, mira. Un poquito complicado. Sí. Vale, aquí tengo una pregunta de Manuel Camarán. Buenos días. Dice, ¿se puede usar la figura de los poderes / autorización por escrito para convocar asamblea de propietarios? Esto es para juntar los votos necesarios para tener el número de participantes necesarios para hacer válida la asamblea. Yo eso lo escuché ya. No quiero ser irresponsable, porque no quiero ser irresponsable al emitir un comentario, porque yo en lo particular tengo una opinión muy, muy personal sobre hacer este tipo de cosas. Yo lo comento porque si antes de pandemia yo me encontré con un edificio que definitivamente me llamaron para una consultoría, en donde toda su vida habían hecho asambleas, pero no reuniéndose, sino dando poderes y firmando y tocando puerta por puerta, señores, la verdad es que la ley no dice eso. Entonces, la ley establece el procedimiento para convocar y reunirse. Eso es lo que tienen que hacer. Ir puerta por puerta. Hoy día quizás tú tienes una junta directiva en donde no va a generarte ningún problema y a lo mejor le gusta manejarse así, pero es que la ley no me dice que yo puedo ir, busco un poder de Arturo, voto por él, puerta por puerta. O sea, es irresponsable decirte que lo hagas así. Yo no te diría que lo hagas así. Yo me ciño a lo que dice la ley y a lo que tenemos que hacer. Y sobre todo a temas que pueden ser sujetos a ser de, ¿cómo se llama? A tener que ir al registro público a inscribir un acto. Peor aún, yo no me metería a hacer ese tema. Yo siempre lo he dicho, recuerden, un solo propietario te puede hacer el baile en el edificio. Un solo propietario puede meterte una demanda, hacerte la vida imposible. Un solo propietario. En ese día a lo mejor lo agarraste en su buena onda, pero después dice, no, pero si es que en este PH se la pasan recolectando firmas y poderes. Entonces creo que el PH debe cubrirse un poco, no ceñirse a lo que dice la ley. Sí, la verdad que estoy muy de acuerdo y eso pasa bastante más de lo que uno imagina. O sea, esto es el pan de cada día, lo vemos todo el tiempo. Mira, nada más dos como comentarios breves, nada más son como, no son comentarios o son preguntas. Uno es el tema de la Casa de Justicia Comunitaria. La verdad que cuento largo corto, una vez fui a una y ellos son temas de competencia de montos. Entonces, ellos en montos de menor cuantía. Entonces salen como
un tema en Costa del Este, la verdad que cualquier cosa te van a decir, eso no es aquí por la cuantía de alquiler o la cuantía de los montos. Entonces, ese es como un tema un poco así que, o sea, quieren ayudar, pero salen con el cuento de la cuantía y eso no es aquí, ¿no? Sí, claro, todo depende, eso se me pasó a decirlo definitivamente. La Casa de Justicia Comunitaria tiene su cuantía, o sea, Sí, eso sabemos. Hay temas de que, por ejemplo, vamos, hay gente que debe $5,000 en cuota de mantenimiento, vete a un juzgado ya, mejor, mete un proceso ejecutivo. correcto. Definitivamente, pero por ejemplo, hay cosas menudas, como digo yo, si tienes algún problema con un propietario por una filtración que a lo mejor fueron $100, $200, Sí, y a mí no me gusta, pues yo no voy a discriminar, pero hay casas comunitarias en donde definitivamente el tema de pH resulta ser más complejo. Entonces, lo bueno, pues ahora con esta reglamentación es que creo que hay un poquito más de opción cuando el Ministerio de Vivienda adecue el tema para la conciliación, uno ir allá, porque ya estamos frente a una entidad que conoce el tema, estamos frente a una entidad que maneja la ley. Entonces, pues al final del camino, ellos van a ser un poquito más, digo yo, pues que diestros en resolver este tema de situaciones que a veces uno tiene con propietarios que son tonterías, por decirlo así, pero pues que generan un problema. sí. Entonces creo que ahí sí es importante pues tener de que todo va a depender de la cuantía como todo proceso judicial, ¿no? Sí, mira, algo aquí ya de last question, así como follow. Mira, el tema este de conciliación ahí me interesa mucho como mediador y como conciliador idóneo y conozco el tema y realmente pues tengo entendido ya que el Ministerio de Gobierno como que no otorga estas licencias de centros de mediación y de conciliación como hacían antes. Bueno, hay uno que está en CAPAC, otro que está en la Cámara de Comercio, que es el CESAP, y ya hay muchos que también son independientes. Entonces, obviamente que cuando hay un proceso de mediación o de conciliación y hay árbitros y hay un laudo arbitral, entiéndase una sentencia, digamos, pues, que es la analogía con la justicia ordinaria, o sea, prestan mérito ejecutivo. Entonces, mi pregunta es que esto que tú hablabas en uno de tus últimos slides, de que el acuerdo de conciliación es vinculante, tienen que ir las partes y todo, de su incumplimiento dará lugar a establecimiento de sanciones, pero mi pregunta es que si ese acuerdo que se concilia si tiene mérito ejecutivo. O sea, ¿cuál es tu opinión o cada bajo derecho administrativo? O sea, Sí, yo creo, no, la verdad es que te soy honesta, te voy a buscar el artículo y te lo compartiré, porque yo sé que yo leí que algo tenía que prestaba mérito ejecutivo, pero no recuerdo si era algo de las multas o era algo de conciliación, pero algo en el decreto ejecutivo establece que presta mérito ejecutivo, mira, solo que no. digo, para que no saques artículos y no saques la ley, me lo mandas después y yo lo comparto porque sí me interesa mucho. Yo veo el tema, o sea, veo el tema de arbitraje, Sí, claro. algo que es bien interesante, una medida para solucionar conflictos, tiene que ser voluntaria, pero en verdad que sí presta mérito ejecutivo en ese entorno. Entonces, mi pregunta es, o sea, obviamente, si el Viviot va a tener un minicentro, un departamento, una unidad de conciliación, que para la industria es muy positivo, claro, es vinculante, las partes si se invitan, pues hay un procedimiento. Para mí, tengo muchas preguntas. ¿Van a Sí, establecer? claro. ¿Van a haber árbitros? ¿Lo van a designar? ¿Cómo se vaya? Pero la pregunta más importante es que si el acuerdo, porque al final la gente dice, ¿para qué hacer eso si el acuerdo es papel X, ¿no? O sea, la gente, Sí, claro. Ujú. si ese acuerdo que se logra en esta unidad o departamento de conciliación dentro de mí, si tiene mérito ejecutivo. Ya ves Sí, el tema. yo leí algo, no, yo leí algo en el decreto que decía que prestaba mérito ejecutivo, pero no lo veo en el capítulo de la conciliación, que lo tengo aquí, pero bueno, lo estoy viendo muy a detalle. Pero si lo verificas, pues en la ley, la verdad es que sí establece en el artículo 88 bien detallado todo el tema de la conciliación. Ahora Vale. bien, eso es un trabajo porque cuando en su momento nosotros lo vimos, si de repente se iba a modificar la ley o reglamentar la ley en el periodo pasado, sí dijimos, señores, aquí nosotros tenemos que tener abogados que tengan su licencia, o sea, es todo un mecanismo. ¿Lo ves? Y yo decía, se tiene que manejar como vemos de repente las juntas de conciliación en materia laboral, una cosa más o menos así. Correcto. Entonces era como una idea, pero ahí en el decreto lo vas a ver bastante detallado. Por eso digo, creo que hay que darle chance y espacio para que ellos habiliten, Sí. porque yo creo que hoy en día, por el tiempo que tienen y en medio de una pandemia, definitivamente creo que no deben contar todavía con ese tema un poco adecuado, pero el decreto lo dice y hacia allá vamos. Sí. Entonces creo que eso podría, por decirlo así, desencadenar
que las personas vayan entonces es al Ministerio de Vivienda porque saben, ok, esta es la gente que sabe sobre pH y sabe lo que dice la ley y podemos llegar a un acuerdo. Porque muchas veces nos vamos a una, bueno, yo me quedé en la parte de corregiduría, nos vamos a una casa de justicia y pues uno a veces se frustra. En lo personal me ha pasado, pues porque te toca decirle al juez. Y entonces, pues, y tú le sacas la ley, los artículos, y es complejo, pues, porque ellos pueden tener todo el ánimo de querer ayudarte, pero si no conoces muy bien el tema o no lo manejas o no te instruyes en él, pues definitivamente es un poco frustrante, la verdad. La verdad que, mira, ya me súper agradecido contigo. La verdad que para mí lo más positivo de esta reglamentación es el tema de la conciliación, porque es un tema que yo veo. Así que para mí ha sido un amén, aleluya. El tema de todas las partes, junta directiva, administración, propietarios, inquilinos. Entonces, bueno, ya listo. Tenemos un departamento de conciliación que va a tomar su forma. Eso es muy positivo. Obviamente que también, como discutíamos ayer, el tema de, oye, concha, en verdad se reglamentó 10 años después. Aquí lo que hay que hacer es una modificación. Pero bueno, ese es un tema para otras discusiones. La verdad que deberíamos hacer como otras mesas de ideas y brainstorming de cómo se puede modificar esto, porque en verdad que se ha reglamentado 10 años tarde. Así que ya han pasado 10 años de muchos cambios y usos y costumbres que, bueno, se ha mejorado. Es mejor que nada, es mejor que no reglamentada, pero, cónchale, en verdad que hay ciertos vacíos que van a seguir quedando. Y para los que estamos en el tema, aún se ven sorpresas, espero que menos que antes. Y la verdad que el tema deja mucho para seguir. Entonces, bueno, digo, hoy nos hemos sobreextendido con el tiempo, porque si no hacemos otro panel y seguimos discutiendo, así que quizás eso es lo que deberíamos hacer aquí un par de las personas que estamos en el tema. Así que nada, mira, en verdad que estamos súper contentos con tenerte aquí. Estamos súper contentos con las preguntas, con las invitadas, con los invitados. Ha sido una buena mañana. Así que la verdad que te vamos a tener que mantener cerca y seguir discutiendo los temas, porque la verdad que nos interesa mucho a todos los que estamos aquí en AmCham, a todos los invitados, a toda la parte, todo el miembro del Comité de Bienes Raíces y Construcción. Hay muchos abogados aquí que vemos el tema y nos interesa bastante, también promotores, también gente que está en la industria inmobiliaria y constructiva. Así que nada, chicos, mira, esto es muy positivo para la industria, para el país. Por lo menos algo bueno ha pasado en todos estos 3-4 meses que se han reglamentado muchas cosas y han habido un par más de leyes. Entonces, todo eso me parece que es positivo. Que ha ido generando. Así que, pues, por mi parte sería todo, porque si no nos quedamos aquí hasta mediodía. No, definitivamente. Si quieres, seguimos hablando más de la reglamentación, por eso no hay problema, pero yo traté, o sea, yo dije, ok, tengo que hacer una pequeña síntesis, porque para mí, yo iba artículo por artículo, así como profesora de escuela, una cosa así. Pero bueno, pues no es la idea. Espero pues que, de verdad que gracias a ustedes por la invitación. Vale. Definitivamente ha sido bastante positivo todo esto. Creo que nunca está de más, pues, que intercambiemos comentarios, intercambiemos conocimientos y pues al final del camino pues tenemos que seguir viendo y estudiando este tema y pues como digo yo, tratando de resolver el mundo. Así que pues muchas gracias. Seguiremos en esto. Buenos días a todos y que tengan un buen día. Vale, nos vemos pronto.